Bien, el problema 1 de la colección, en el que básicamente vamos a determinar los parámetros del circuito equivalente del transformador. Dice un transformador trifásico. En esta asignatura solo vamos a tratar con transformadores trifásicos, por tanto, toda la parte relativa al transformador monofásico la podéis obviar. Es importante porque la forma de proceder con el trifásico es similar, teniendo en cuenta las consideraciones que hemos dicho que vamos a tener. Transformador trifásico de 250 kVA, con relación de transformación 10.000 a 420 voltios. Fijaos que me dan el grupo de conexión. Triángulo estrella, índice horario 11, da los siguientes resultados en los ensayos que se le han realizado. Entonces tenemos, en el ensayo de vacío nos han dado la tensión a la que se realiza el ensayo, la intensidad, la potencia activa que se disipa en el ensayo de vacío. En el ensayo de cortocircuito, lo mismo. Fijaos que ahora la tensión, como tal, no coincide con la tensión nominal, como hemos dicho en la teoría. La tensión del ensayo de cortocircuito es muy inferior a la tensión nominal del transformador. La intensidad que medimos en el ensayo de cortocircuito y la potencia activa disipada durante ese ensayo. La primera pregunta es, ¿son los ensayos normalizados? Entonces, tenemos que fijarnos en las magnitudes que determinan si el ensayo es normalizado o no. En concreto, en el ensayo de vacío, el ensayo de vacío habitualmente se hace a una tensión similar o incluso coincidente con la tensión nominal del transformador, pero se puede hacer desde el devanado primario o desde el devanado secundario. Entonces, mirando a la tensión del ensayo de vacío, que son 10.000 voltios, podemos decir, pues lógicamente no se ha podido realizar desde el devanado secundario, porque su tensión nominal son 420 voltios, y por tanto, efectivamente, se ha realizado desde el devanado primario y además es normalizado porque dicha tensión del ensayo de vacío coincide con la tensión nominal del devanado primario. Por tanto, el ensayo vacío, ensayo normalizado, si queréis, porque la tensión de vacío coincide con la tensión nominal primaria. Por tanto, determinar si el ensayo de vacío se ha realizado con condiciones nominales o no es muy sencillo, simplemente mirando a las tensiones nominales de los devanados primario y secundario. El de cortocircuito es un poquito más complicado. Porque, como hemos dicho, la tensión que se aplica en el ensayo de cortocircuito es muy inferior a la tensión nominal de los devanados y tenemos que mirar a la intensidad nominal de ambos devanados, que a priori tenemos que calcularla. Fijaos que si conocemos potencia nominal del transformador, esta S sub n, podemos determinar la intensidad nominal de cada uno de los dos devanados utilizando la expresión correspondiente, que es que la potencia aparente nominal es igual a raíz de 3 veces tensión nominal, intensidad nominal, y esta expresión la podemos particularizar para el devanado primario y para el devanado secundario. Es decir, la intensidad nominal del primario es igual a la potencia aparente nominal partido por raíz de 3 veces tensión nominal del primario. Y lo mismo podría aplicar para la intensidad nominal secundaria. Es decir, I2n es igual a Sn partido por raíz de 3 veces U2n. Bien. Calculamos entonces la intensidad nominal del primario. Y esto nos queda, pues, 250 kVA, ¿verdad? Partido por raíz de 3 veces, y la tensión nominal primaria es 10.000 voltios. Por tanto, 10 por 10 elevado a 3. Esto con esto se me va, y esto me queda 14,43. Fijaos que esta es la intensidad nominal del devanado primario y casualmente coincide con la intensidad
que hemos medido en el ensayo de cortocircuito. Por tanto, podemos determinar que también el ensayo de cortocircuito se ha realizado desde el devanado primario y además se ha hecho en condiciones normalizadas. Es decir, y ensayo realizado desde el primario. Bien, no sé ya si solo preguntaban si los ensayos eran normalizados, pero esto es importante porque cuando me preguntan ahora en el siguiente apartado parámetros del circuito equivalente aproximado referido al primario, si los ensayos no se hubieran realizado desde el devanado primario, tendría que pasarlos al devanado primario. ¿Bien? Bien, vamos con ello. Parámetros del circuito equivalente aproximado referido al devanado primario. ¿Puedes repetir esto último que has dicho, en plan, cómo has concluido que son condiciones normalizadas? Para el ensayo de vacío son condiciones normalizadas porque la tensión de vacío, ¿vale? Y para el ensayo de cortocircuito nos fijamos en la intensidad nominal de cada uno de los devanados. Como la intensidad nominal del devanado primario coincide con la intensidad a la que se ha realizado el ensayo de cortocircuito, porque me lo dan aquí como dato de la intensidad que hemos medido en el ensayo de cortocircuito, con eso sabemos que la intensidad, que el ensayo se ha hecho desde el devanado primario y además en condiciones normalizadas. Si no nos diera ese igual y calculamos el del secundario y ese sí que sale, entonces está normalizado. Estaría normalizado y realizado desde el devanado secundario. ¿Vale? Y si normalmente el orden de magnitud del devanado, de la intensidad del devanado primario y del secundario son muy distintos. Por tanto, imaginaos que en vez de darnos 14,43 la intensidad nominal del devanado primario nos da 12 amperios. Pues ahí sabemos que está realizado desde el primario, pero no normalizado. Pero como las intensidades de los dos devanados son de órdenes de magnitud distintos, somos capaces de determinar desde dónde se ha realizado. Al igual que si el ensayo de vacío se hubiera hecho a 9.500 voltios, pues se ha hecho desde el primario. Porque tú no puedes aplicar 9.500 voltios al devanado secundario, porque te lo vas a cargar. ¿Vale? Bien. Entonces, parámetros del circuito equivalente aproximado referido al primario. Tenemos que hacer todo el procedimiento que hemos dicho en la teoría. Vamos a partir, si queréis, del ensayo de vacío para determinar los parámetros relativos a la rama de magnetización del transformador. En el ensayo de vacío, la tensión de alimentación es U sub 0 partido raíz de 3 y lo que queremos determinar es tanto la resistencia del hierro como la reactancia del hierro, sabiendo que al ser el ensayo de vacío, la intensidad que circula por esta rama es cero necesariamente. Y por tanto, toda la intensidad del ensayo, que sería esta intensidad I sub 0, se va a repartir entre la rama de la resistencia del hierro y la rama de la reactancia de magnetización. Es decir, podemos llamar a esto I sub mu y a esto I sub Fe. Bien. Aquí partimos de la potencia que se ha disipado en el ensayo de vacío. Tenemos que alimentando a 10.000 voltios se ha medido una intensidad I sub 0 de 0,6 amperios y se consumen en la resistencia del hierro 1.000 vatios. Por tanto, esta P sub 0 es igual a 3 veces RFE. Recordad que es el transformador trifásico, por tanto tengo que considerar 3 veces el circuito monofásico, 3 veces RFE por IFE al cuadrado. De aquí conozco que IFE, que está
circulando por la resistencia del hierro. Como la resistencia del hierro está en paralelo con la tensión de alimentación, tenemos que esa intensidad no es más que U sub 0 partido por raíz de 3 partido por RFE. De forma que sustituyendo aquí, esto me queda 3 por RFE por U sub 0 partido raíz de 3 partido por RFE. Todo esto al cuadrado. De forma que el raíz de 3 al cuadrado dividiendo se me va con el 3, ¿verdad? Y este RFE pues se me va con uno de los del denominador. Por tanto, esto me queda U sub 0 al cuadrado partido por RFE. De forma que por fin puedo despejar la resistencia al hierro. Será igual a U sub 0 al cuadrado partido por P sub 0. Es decir, 10 por 10 elevado a 3 al cuadrado partido por, si no recuerdo mal, 1000 vatios. Es decir, esto queda, eso es 10 a la 8, ¿no? Partido por 1000, pues 10 a la 5. 10 elevado a 5 ohmios es la resistencia del hierro. Fijaos que efectivamente, aparentemente, es bastante despreciable la rama de magnetización porque estamos hablando de una resistencia de 10 elevado a 5. 100 kiloohmios en este caso. Por tanto, efectivamente, tiene sentido que podamos despreciar la rama de magnetización. Con esto solo tenemos la resistencia del hierro, nos falta calcular la reactancia de magnetización. Y para ello, lo que dijimos es que, bueno, ahora podemos calcular directamente la intensidad que circula efectivamente a través de la resistencia del hierro, como hemos dicho antes. Esto es 10.000 partido por raíz de 3, ¿verdad? Partido por RFE, que hemos dicho que es 10 elevado a 5. Y esto a mí me sale 57,74 miliamperios. De nuevo, si me fijo en cómo tienen que ser la intensidad I sub 0, la intensidad IFE y la intensidad I sub mu, eso dijimos que estaban IFE e I sub mu en cuadratura, ¿verdad? Y por tanto, la suma de las dos era I sub 0. Eso se determina por la primera ley de Kirchhoff. Por tanto, si tengo I sub 0, que es la intensidad que mido en el ensayo, y tengo I sub FE, puedo calcular I sub mu como la raíz cuadrada de I sub 0 al cuadrado menos I sub FE al cuadrado. Es decir, la intensidad del ensayo de vacío era 0,6 amperios. Esa es I sub 0. Pues 0,6 al cuadrado menos 0,05774 al cuadrado. Es decir, esto queda 0,5972 amperios. Y por tanto, una vez que tengo I sub mu, como también tengo la tensión de alimentación, que es U sub 0 partido raíz de 3, que coincide con esta tensión, por estar la rama de magnetización en paralelo, pues puedo obtener directamente X sub mu como U sub 0 partido por raíz de 3 partido por I sub mu. Y esto queda, a mí me da 9.667 con 37 ohmios. Bien,
Hay un asunto aquí que es que me están diciendo que determine los parámetros del circuito equivalente aproximado referido al primario. Pero claro, yo estoy haciendo ese cálculo suponiendo que tanto el primario como el secundario están conectados en estrella. Estoy calculando el circuito monofásico equivalente en estrella. Y aquí, de hecho, en el problema dan como solución que esta sea la solución buena. Pero yo creo que no está del todo claro lo que se está pidiendo, porque si de verdad se pide referido al primario, habría que dar estos dos parámetros en el caso de que estuvieran conectados en triángulo y no en estrella. Por tanto, sería multiplicar esta resistencia y esta reactancia por 3. Pero en la solución se da esto como la solución correcta. Para mi gusto, estará más especificado en el examen o donde sea. ¿Vale? Yo, si no me dicen nada, si lo veo así, como parámetro del circuito equivalente aproximado referido al primario, y yo veo que el primario está conectado en triángulo, te doy los parámetros en triángulo. Los calculo en estrella, luego multiplico por 3 la resistencia y la reactancia y es lo mismo. Pero creo que sería más correcto. ¿Vale? Simplemente decir que una resistencia en triángulo es 3 veces dicha resistencia en estrella. Lo mismo para la reactancia. Y al contrario para el condensador porque está dividiendo en la impedancia. Bien. Y me faltan los parámetros de la rama de cortocircuito, ¿no? En el ensayo de cortocircuito lo que tenemos es una tensión de alimentación de valor, podemos decir, U sub cc partido raíz de 3, la tensión del ensayo, que normalmente es una tensión muy inferior a la tensión nominal, y tenemos la resistencia de cortocircuito, que es lo que queremos determinar, y la reactancia de cortocircuito. Y por último, cortocircuitamos los terminales del devanado secundario. Bien, por tanto, en estas condiciones, por aquí circula la intensidad de cortocircuito que hemos dicho, que además coincide con la intensidad nominal del transformador porque era un ensayo normalizado. Entonces, como también tenemos la potencia de cortocircuito, que en este caso además es potencia de cortocircuito normalizada, podemos decir que dicha potencia es 3 veces RCC por la intensidad del ensayo de cortocircuito al cuadrado. Por tanto, directamente en el ensayo de cortocircuito podemos decir que RCC no es más que PCC normalizado partido 3 veces intensidad de cortocircuito al cuadrado, donde esta potencia es 4164,5 y la intensidad de cortocircuito era la nominal, es decir, 14,43 al cuadrado. Y esto a mí me queda 6,67 o 6,667, porque es periódico, ohmios. Fijaos que la resistencia de cortocircuito es muy inferior en orden de magnitud en comparación con la de la rama de magnetización, que era 10 elevado a 5. Por tanto, de nuevo, incido en que es lógico que se desprecie la rama de magnetización porque tiene un valor mucho mayor de resistencia y de impedancia. Y me falta simplemente la reactancia de cortocircuito. Para ello lo que puedo decir es que, por una parte, el módulo de la impedancia de cortocircuito será igual a la tensión de alimentación partido por la intensidad que medimos en el ensayo, en módulo. Luego sabemos que esa impedancia de cortocircuito en realidad es un número complejo con parte real resistencia de cortocircuito y con parte imaginaria reactancia de cortocircuito. Esto, que es 866 partido por raíz de 3 partido por 14,43, a mí me ha salido 34
6,649 ohmios. Y por último, podemos decir que la reactancia de cortocircuito es igual a la raíz cuadrada del módulo de la impedancia de cortocircuito al cuadrado menos la resistencia de cortocircuito al cuadrado. Introduciendo el 34,649 y los 6,667, a mí esto me ha salido 34 ohmios. De nuevo, como el ensayo se ha realizado desde el devanado primario, no tengo que pasar esos parámetros al devanado primario. Lo que sí que podría considerar es, oye, que es que el devanado primario está conectado en triángulo y tú me has determinado los parámetros del circuito equivalente estrella. Por tanto, debería pasarlos a su equivalente triángulo. Muy bien, el problema no está terminado. Ahora vamos a empezar a calcular cosas de si le conectamos una carga, la caída de tensión unitaria y rendimiento, pero ya lo dejamos para el viernes. ¿Bien?